Muy bien, excelente. Buenas noches con todos. Saludos. Voy a proceder a compartir el PPT. Sean bienvenidos a la clase de control de plagas y enfermedades en el cultivo de cacao, siendo un aspecto, digamos, determinante en el rendimiento, conjuntamente con lo que es fertilización, en cuanto a lo que es la obtención de calidad y además a disminuir lo que es la huella, quizás de ingredientes activos. Entonces, es fundamental que nosotros podamos aprender sobre todo un manejo preventivo, no solamente un manejo curativo, sino un manejo preventivo, desarrollando estrategias orientadas hacia la mejora en relación del campo en cuanto a lo que es el factor del control cultural principalmente. Entonces, por favor, estén allí atentos para que nosotros podamos aprender a manejar un campo cultivo, una plantación de cacao, principalmente conociendo al enemigo. ¿Cómo nosotros podemos conocer al enemigo? Saber muy bien cómo comienza el nivel de daño, saber su nivel de daño económico y, por supuesto, a nivel de planta, determinar cuáles son todas las plagas, cuáles son todas las enfermedades que podrían hacer daño a nuestra plantación. Entonces, hay hongos especializados que generan afectaciones en frutos o en mazorca, como lo es la escoba de bruja, la moniliasis, la pudrición parda, la antracnosis. Hay otras que generan daño a ramas, como el mal rosado, el arañero, el fieltro. Hay otros como que generan daño a nivel de raíz, lo que es el pie negro, a nivel de brotes, lo que es el quemado, la escoba de bruja. Entonces, cuando nosotros hacemos los monitoreos, tenemos que conocer o diferenciar entre cada una de los daños por enfermedades, los síntomas y signos por afectaciones de plagas. Entonces, a partir de allí es fundamental, es muy importante, más que controlar la plaga, evitar su proliferación, hacer un manejo preventivo y, por supuesto, a través de los monitoreos es otra herramienta importantísima. Y más que también hacer los monitoreos a nivel de sanidad, en la primera sesión hablamos sobre lo que son los indicadores de gestión. Es decir, cómo yo puedo manejar a nivel de indicador la disminución de la incidencia de una enfermedad o de una plaga a partir de lo que es la toma de decisiones. En el caso, por ejemplo, de moniliasis, su porcentaje de incidencia, el deber ser es que esté por debajo de 5%. El nivel de incidencia de escoba de bruja, el deber ser es que esté por debajo del 3%. Fitóctora, por debajo del 5%. El nivel de frutos enfermos, por debajo del 5%. Igual el nivel de infestación en cuanto a nivel de plagas, por debajo del 5%. Y en cuanto a lo que es el cumplimiento del control del plan fitosanitario, tiene que estar por encima del 95. Entonces, tenemos que enseñar a través de las escuelas de campo, como técnicos, como extensionistas, como especialistas, agrónomos, a través de las instituciones o a través de empresas privadas, ONG, a enseñar al agricultor sobre lo que es trabajar con indicadores, con factor cuantitativo, en donde el monitoreo no solamente es observar las plantas, cuáles están enfermas, cuáles no, sino aprender a darles un número, aprender a diferenciar, por supuesto, a reconocer la enfermedad o el nivel de daño de la plaga, pero sobre todo a trabajar con metas. Es decir, esta campaña, este año, vamos a reducir la incidencia de monilia porque tuvimos una afectación de un 40%, que es mucho, un 30%, un 25%. Teóricamente se nos enseña que el nivel de incidencia tiene que estar por debajo de 5. Entonces, cuando nosotros le damos un número, ya quiere decir que podemos trabajar en base a una medición. Entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar ese número de daño de 5%? Es decir, del total de mazorcas, ¿cuánto se está obteniendo en relación a mazorcas que no están cumpliendo con esa característica de calidad o que están infestadas, tienen las esporas, están llenas de hifas? Entonces, a partir de esa relación, podemos nosotros no solamente conocer la enfermedad o la plaga, sino establecer métodos de control. Entonces, el método de control muchas veces se nos enseña la referencia de aplicar un ingrediente activo cuando el hecho, por ejemplo, en el caso de Monilia, lo que es recolección de frutos que estén infectados, el podar,
el trabajar con variedades tolerantes o el aplicar biofungicidas preventivos nos ayudan a disminuir su incidencia. ¿Y por qué este dato es clave? Este dato es clave porque recuerden que en el caso de moniliasis, las pérdidas pueden ser incluso de un 80%. Entonces, cuando se nos enseña que debemos de reducirla a menos de 5, pareciera que fuera muy difícil, pero recuerden ustedes que no lo vamos a hacer aplicando ingredientes activos, lo vamos a hacer a través de controles culturales. Para escoba de bruja, de igual manera, podas profundas, limpieza del campo, aplicaciones de tricoderma, control biológico, trabajar con variedades tolerantes. Para el caso de la pudrición parda, control cultural o los métodos de control va a ser drenaje, recolección de frutos afectados, aplicar fungicidas, aplicar cobre, fofitos, trabajar con biocontroles o afectaciones por mal de machete. Se va a trabajar con la eliminación de las plantas, desinfección de herramientas, evitar heridas en las plantas. Entonces, más que saber qué producto químico o qué control químico, perdón, vamos a hacer, es fundamental que le demos más valor al control cultural. Es decir, cuando yo dejo de podar, por más que yo aplique un ingrediente activo para controlar una enfermedad, de igual manera no estoy yendo al origen. ¿Cuál es el origen? Bueno, que tienes alta esporulación a causa del microclima que se está generando. También lo que son las partes enfermas, las partes que están afectadas. Entonces, la selección de fungicidas adecuados van a ser clave una vez que ya el campo esté infectado. Moniliasis, no solo afecta los rendimientos del cultivo, sino también la calidad de la materia prima. Recuerden ustedes que el productor muchas veces en su afán de aprovechar parte de los frutos enfermos, remueve y extrae los granos de fácil desprendimiento mezclándolos con los granos de frutos sanos. Entonces, esto genera afectación, genera serias afectaciones. Entonces, tenemos que trabajar con un marco lógico. Las pérdidas que ocasiona varían en función de las condiciones climáticas y del manejo que nosotros estemos haciendo en el cultivo. En el caso de climas cálidos y húmedos, la incidencia de la enfermedad es mayor que en climas cálidos y secos. Y también en muchos estudios, las pérdidas en cuanto a lo que es producción pueden variar en un 35, un 60% a causa de enfermedades. Entonces, digamos que es un aspecto eh, nada menor para dejarlo por fuera, es un aspecto fundamental en lo que es el rendimiento. Entonces, en cuanto a lo que es monilia, los síntomas y signos en condiciones naturales, no se conocen otros órganos enfermos distintos al fruto. Los síntomas varían de acuerdo a la edad en que son atacados. Los que tienen menos de 3 meses de edad son más susceptibles a la infección en cuanto a lo que es mazorca, en cuanto a lo que es fruto. El primer síntoma es la aparición de jivas jorobas o abultamientos de aspecto brillante. En frutos mayores de 3 meses, el primer síntoma es la presencia de esos puntitos aceitosos subepidermales. Normalmente transcurren 30 días desde el momento de la infección y hasta la aparición de los primeros síntomas. Entonces, mes y medio después aparece la mancha esa chocolate y finalmente, después de 8 o 9 días, se forma la estructura lanosa o de fieltro de color crema, indicadora de la presencia de un gran número de esporas maduras. Entonces, el periodo entre lo que es la incubación del hongo en el fruto, lo que es la presencia como tal de síntomas visibles de la enfermedad es de un mes y el periodo vegetativo es de un poco menos de 3 meses. Entonces, allí, en base a ello, es la causa de los altos niveles de infestación que se generan o la esporulación elevada y el alto nivel de avance en el caso de Monilla. ¿Cómo la controlamos? Los frutos que están recién esporulados, colgados de las ramas y tallos de los árboles, constituyen, van a estar constituyendo la principal fuente del inóculo dentro de lo que es el cultivo. En consecuencia, las buenas prácticas de manejo son el método más simple y práctico. Buenas prácticas de manejo. Entonces, a través de la generación o a través de lo que es romper el ciclo de esta enfermedad, de lo que es monilla, hay que evitar la supervivencia del hongo entre temporadas de cosecha, es decir, que se empalme el hongo con otra temporada de cosecha, se pueden imaginar el abandono con que la plantación está. Entonces, los frutos enfermos removidos de los árboles a intervalos de una semana, 7 días, y dejados en el suelo, sujetos a descomposición natural,
han demostrado ser una práctica eficiente que reduce la incidencia de la enfermedad a niveles por debajo del daño económico. Entonces, es importante este tipo de prácticas. El rigor de la ronda semanal, los días martes, o ustedes pueden seleccionar cualquier día para los días lunes, los días jueves, de manera de que nosotros tengamos un día en la cual hacemos la remoción. Vamos a hacerlo de forma correcta. No se deberían encontrar frutos esporulados después de 30 días, en los cuales podemos dejar un día a la semana en donde se va a estar sacando todas las mazorcas que tengan presencia de monilla. Cuando se hace un recorrido y no se encuentran frutos con síntomas y signos, es un indicador de un buen control, pero no quiere decir que al ir a hacer monitoreo una semana después no encontremos nuevamente esporulación. Entonces es una competencia entre el monitoreo y el retirar frutos, mazorcas infectadas, y esta es una labor, es una tarea que tenemos que estarlas haciendo constantemente. Es decir, tenemos que combatir este tipo de afectación. También está lo que es escoba de bruja como principal enfermedad. Está la pudrición parda o la mazorca negra. Está también roselinia o la llaga estrellada, monalonio, mal de machete, lo que es la antracnosis. Entonces, es fundamental dentro de lo que son las principales enfermedades a nivel general, tanto antracnosis, tanto lo que es monalonium, tanto lo que es mal de machete, pudrición parda, roselinia, monilia, escoba de bruja. Como enfermedad, hay condiciones favorables para su desarrollo. Es decir, cuando ocurre a nivel de campo, cambios bruscos de temperatura, humedad constante, alta densidad, sí, una poda correspondiente, la mala fertilización, la mala nutrición, mala gestión de la humedad, materiales poco resistentes, esto va a hacer que la carga fúngica se eleve. Entonces, los factores, es decir, antes de nosotros ver cómo controlar una enfermedad, el deber ser, ojo, es que nosotros podamos irnos hacia los controles culturales. Pero antes de ello, hay que conocer condiciones climáticas que dan lugar a la invasión, dan lugar a lo que tiene que ver con el incremento de las tasas poblacionales o lo que es la incidencia, cómo se incrementa la incidencia. En este caso tenemos altas temperaturas y humedad que favorecen la propagación de la moniliasis y otras enfermedades fúngicas, lo que tiene que ver con el manejo del cultivo, la falta de poda, abandono, eliminación de material infectado, puede favorecer la propagación de las enfermedades. También lo que es la variedad. Hay variedades que son más susceptibles y otras que no lo son tanto, es decir, que pueden resistir aún más. Y, por ejemplo, las variedades de cacao más susceptibles a enfermedades, especialmente lo que es escoba de bruja y la podredumbre negra, son el forastero, variedad criollo, mientras que la CCN51 es más resistente, por colocar un ejemplo. Entonces, esta se ha desarrollado, la CCN51, para ser más productiva y resistente a enfermedades como es el caso de escoba de bruja, una enfermedad devastadora para lo que es el cultivo de cacao. Entonces, hoy en día, como lo hemos visto, que la condición climática favorece el desarrollo de la enfermedad. Entonces, estamos en tiempos de cambio climático, eso afecta el rendimiento, no solamente de cacao, de café, de cereales también, de diversos cultivos. Entonces, se hace imprescindible que nosotros entendamos qué es una enfermedad, es decir, cómo se condiciona una enfermedad. Es decir, es la alteración ocasionada por un patógeno. Es decir, este factor del medio ambiente incide en el tejido para causar un daño. Se alimenta, utiliza, lo utiliza como hospedero y por supuesto sus poblaciones se incrementan. Entonces, las acciones del productor son múltiples, es decir, la acción del productor no es solamente comprar un ingrediente activo, es decir, debe de conocer el clima que condiciona la esporulación o la tasa de invasión, conocer los enemigos naturales de esa plaga, de esa enfermedad. El patógeno tiene niveles de resistencia, tiene una condición morfológica, tiene una condición de desarrollo y por supuesto, a través de lo que es manejo, nosotros vamos a enfrentarnos a esas enfermedades y a esas plagas.
Entonces, los daños que ocasiona a nivel de vivero, a nivel de planta adulta, a nivel de fruto, a nivel de lo que es mazorca, a nivel genera afectaciones en raíz, en tallo, se pueden dar casos de nematodos, se pueden dar casos de afectaciones a los tejidos conductores, xilema, floema, se pueden dar casos de afectaciones a la nuez, al grano. Entonces, la enfermedad tiene un ciclo donde se inocula, donde penetra la estructura, donde infecta, coloniza, donde incuba y por supuesto se da un desarrollo y una diseminación, bien sea por agua, por viento o por herramienta. Entonces, en primer lugar va a estar lo que es la identificación de la enfermedad, recordando una vez más que la enfermedad se combate de una forma múltiple, es decir, haciendo un manejo integral de la enfermedad, no solamente aplicando un producto o haciendo una sola práctica. Entonces, es necesario que identifiquemos a las enfermedades, la podamos diferenciar. En el caso de la moniliasis, es una enfermedad pues que está bastante difuminada, difundida a nivel de Latinoamérica, ataca solamente los frutos de cacao. Sin embargo, su ataque es con frecuencia tan severo que se considera que la enfermedad constituye uno de los factores limitantes de mayor importancia. Entonces, en el caso de moniliasis en cacao, sobre todo, como lo vimos, sus niveles de esporulación ocurren cuando la gestión de la sombra no es la adecuada. Recuerden ustedes en la primera sesión que hablamos de sombreamiento. En un 30%, 35%, no 40, no 50, no 60 o no 10 ni 5%. Tiene que estar en un estándar de sombreamiento. Eso ayuda a generar un microclima ideal para el desarrollo de la planta y que estos patógenos no incrementen sus tasas poblacionales. Acá vemos los síntomas internos y externos causados por moniliasis, es decir, hay una pérdida completa del producto comercial. Entonces, miren las partes de la planta que afecta, lo que es mazorca, está no solamente en Perú, está en diversos países, está distribuida extensamente. Entonces, lo primero que tiene que hacer un agricultor de avanzada, un técnico de avanzada, no solamente es reconocer la enfermedad, sí, sino saber cuál es su ciclo de vida, es decir, cómo es su nivel de avance. Los frutos jóvenes se infectan, como lo vimos, atacan a los jóvenes. 30 días después aparecen los primeros síntomas. Mire cómo se deforma. Luego, 20 a 50 días después aparecen y se desarrollan las manchas color café. Luego, 8 12 días después aparece el micelio y se producen las primeras esporas. Entonces, esas esporas viajan y vuelven a infectar. Es decir, ese sería el ciclo de contaminación. Entonces, cuando nosotros sumamos los días, 30, 50, 80, 90, es decir, que en 100 días el nivel de avance va a ser severo. Es decir, va a haber un avance continuo en la plantación que va a generar serias afectaciones en nuestros cultivos. Entonces, mira acá el síntoma principal, puntos de aceite, cómo inicia. Luego, sabiendo que hay plantaciones donde se pierde hasta la mitad de la cosecha por esta enfermedad, entonces las mazorcas se maduran en 5 meses y medio, la enfermedad se desarrolla en 61 días como mínimo, 30 días para la aparición de los primeros síntomas y hasta 49 días para la aparición de la mancha color chocolate. Entonces, en las áreas más frescas, el fruto de cacao se demora 6 meses para madurar, eso cambia de acuerdo a la temperatura, y la enfermedad se demora 30 días para presentar los primeros síntomas y 106 días para completar el ciclo. Es decir, hay ciclos variables, 60 días, 80, 90, 100, dependiendo del sombreamiento. Entonces, miren acá casos de plantaciones con 40 a 50% de pérdida. Entonces, ¿cuál sería la principal estrategia para controlar monilia? Gestión de la sombra, manejo de sombra, manejo de la fertilización, manejo de las podas. Es decir, no existe un producto mágico. O sea, si nosotros estamos esperando que venga el hongo, que colonice y pensar que un producto lo va a salvar todo, nos han engañado. Que si no nos dejemos engañar, ya somos adultos, tenemos que saber que las plagas y enfermedades se tienen que gestionar con un control integrado, un manejo integrado. Mira acá lo que es punto de aceite, es decir, afecta lo que es el grano, afecta la nuez. Entonces, la infección de Monilia ocurre principalmente en las primeras etapas de crecimiento de las mazorcas
y que éstas se vuelven progresivamente más resistentes a la medida que avanza su desarrollo. A menudo hay mazorcas con infecciones ocultas que casi han alcanzado su desarrollo completo, dando la impresión de estar sanas, pero repentinamente aparecen en la superficie las manchas características de la enfermedad. Es decir, nosotros tenemos que hacer un trabajo de control independientemente si visualmente estamos viendo que está la enfermedad o no. Es decir, esto nos quiere decir es eso. Es decir, ustedes pueden ver el fruto, la mazorca sana, pero está oculta. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos hablando de una hifa que coloniza estructuras celulares. Entonces, de la noche a la mañana puede generar o puede darse su aparición visual hacia lo externo. Miren acá lo que es la mancha chocolate, síntoma 2. Entonces, las manchas amarillas en mazorcas verdes y manchas anaranjadas en mazorcas rojas. Las mazorcas con infecciones ocultas con frecuencia presentan tumefacciones. Bajo condiciones húmedas crece sobre la superficie de la mancha una especie de pelitos duros y blancos que pueden cubrir la totalidad de la mancha, es decir, ya cuando está en sus estadios o sus ciclos finales. Acá está la mancha de chocolate. Síntoma 3, la jiba. Miren allí cómo se da ese nivel de formación. Entonces, a partir de allí, se hace imprescindible que nosotros pensemos en lo que son los controles. Es decir, hay que pensar en que los frutos recién esporulados, colgados de las ramas y tallos de los árboles, van a estar generando esos niveles es decir, constituyen la principal fuente del inóculo dentro del cultivo. Es decir, frutos recién esporulados, colgados de las ramas y tallos de los árboles, van a ser la principal fuente del inóculo dentro de lo que es el cultivo. Entonces, las buenas prácticas de manejo van a ser el método más simple y práctico para romper el ciclo de la enfermedad. Se trata de romper el ciclo de la enfermedad. Entonces, hay que tener un rigor de verificación y de monitoreo. Eso va a ser la clave. Síntoma 4, coloración pardo amarillenta. Miren ustedes allí lo que es la coloración y lo interno, miren cómo está de dañado y de afectado. Síntoma 5, lo que es la momificación crema compacta. Estas, estas mazorcas, estos frutos, hay que retirarlos colocando una bolsa y haciendo el corte y sacando. Es decir, no podemos cortarlo y caminar por toda la parcela porque ahí vamos a generar una contaminación mayor. Acá está hay un ejemplo muy bueno sobre una parcela demostrativa donde se manejó Monilia. Miren ustedes cómo estaba esa parcela, es decir, los frutos estaban, las mazorcas estaban completamente momificadas, afectadas. Entonces, se deben de considerar pasos. Es decir, nosotros tenemos que pensar en la intervención general. O sea, muchas veces a mí me hacen preguntas, consultas que, que son lamentables. Bueno, la pregunta no es lamentable, sino el enfoque. El enfoque es lamentable. Un momento, por favor, disculpe, que me están llamando de México ya. Un momento. Un momentito, por favor. ¿Qué? Un cliente de México. Muy bien. El enfoque tiene que estar relacionado, el enfoque tiene que estar relacionado de manera múltiple, como se lo dije. Ojo, quiero que se lleven de esta capacitación y manténganlo para siempre. Cuando hablamos de control de plagas y enfermedades hoy en día, en tiempos de cambio climático, de trabajar el enfoque múltiple, multidisciplinario. Es decir, olvidarnos que un producto va a ser mágico, un ingrediente activo. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Si vemos mucha monilia. Cuando hay mucha monilia, hay dos factores que están incidiendo conjunto, que es sombreamiento, falta de poda, va de la mano, si hay exceso de sombreamiento porque falta poda, y lo que es la nutrición. Entonces, hay que regular sombra. No hay que pensar en que ingeniero, ¿qué producto aplico? Hay que regular sombra, eso es lo primero que hay que hacer. Entonces, levantar la sombra con relación a la planta de cacao para reducir la humedad. Hay exceso de humedad cuando hay monilla, cuando hay exceso de hongos. Podar
El cacao moderadamente, cuantas veces sea necesario para mantener toda la plantación aireada y con poca humedad ambiental del medio. Luego vamos a proceder a cosechar las mazorcas maduras cada 2 semanas para no tener infecciones en la etapa finales de la maduración. Si la extensión de la finca lo justifica o el deber ser es cosechar semanalmente. Ojo, tengan mira, hay recomendaciones que no necesitan de comprar un producto. Yo no sé por qué muchas veces nos gusta pensar siempre en un producto. Ingeniero, ¿qué producto aplico? ¿Qué marca? ¿Qué cantidad? ¿Cómo lo aplico en la mochila asperjadora, en la bomba? Cuando miren la recomendación, podar, y por supuesto tiene que ver con la densidad muchas veces, y la cosecha. Quiero que me vaya bien aplicando un producto, pero no tengo una ronda de cosecha establecida, no hago monitoreo y no hago poda. Va a ser imposible tener un buen rendimiento. Entonces, eso me tira hacia abajo la rentabilidad. Es decir, un ejemplo, en un trabajo una persona gana 3.000 soles, 1.500 soles, vamos a suponer comete un error, muchas veces le descuentan. Oye, cometió un error, hice perder la empresa 5.000 soles. Bueno, vamos a descontarle todos los meses 150, 200 soles. ¿Por qué? Porque cometiste un error que es tu culpa. De igual manera, la planta nos hace descuento, la plantación nos hace descuento y no nos damos cuenta. Entonces, estamos dejando de producir 1.500 kilogramos, 2 toneladas, 1.200. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las labores y todo se lo queremos o todo lo queremos reducir en un producto. El primero, no permitir que el agua se empose o forme charcos, los cuales favorecen el desarrollo de la enfermedad. ¿Qué hablamos ayer? Lo que es la infiltración, conocer la textura del suelo es un factor importante, no solamente desde el punto de vista de la nutrición, de la fertilización, sino desde el punto de vista de la sanidad. Revisar la plantación de forma permanente, los monitoreos. La recolección tiene que hacerse cada 8 días o antes, es decir, regresar al mismo árbol a los 8 días o menos. Es decir, de esa manera nosotros vamos reduciendo la carga de la esporulación en el campo. Es conveniente no mover mucho las mazorcas del lugar. Miren ustedes, este operario, este trabajador va con una bolsa, un saco bien cubierto, de manera que no salgan las esporas. La mazorca enferma detectada debe ser retirada del árbol sin ningún daño. Si quedan trozos o partes de las mazorcas, al igual que las mazorcas que caen al suelo, lo mejor es no tocarlas ni lastimarlas para no esparcir los hongos. Y como medida adicional, se pueden hacer aspersiones con productos químicos para proteger las mazorquitas durante los meses de mayor producción. Entonces, ¿qué podemos aplicar? Un producto a base de cobre, clorotalonil, haciendo aspersiones de acuerdo con las recomendaciones. Bueno, las recomendaciones de las casas comerciales no, la recomendación de la ficha técnica del producto. Ahora bien, presten atención acá. Ah, bueno, el ingeniero Pablo nos dijo que apliquemos cobre. Sí, pero hay que aplicar el cobre, pero no nos olvidemos de las otras prácticas. Ojo, no nos olvidemos de las otras prácticas, eso es importantísimo. Una persona tiene un tratamiento médico, tiene que comer bien, tiene que tomar agua, tiene que dormir, tiene que descansar, tiene que estar tranquilo, de igual manera. Es decir, no podemos creer que aplicando cobre, bueno, ya no pasa nada, no puedo, no cosecho cada 8 días, no hago los monitoreos, no cuido la plantación, no me importa la humedad. Eso no es así, no funciona. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un ser vivo que está interactuando con el medio. Entonces, las medidas de control, podar las plantas para regular el exceso de sombra y alta humedad, evitar el exceso de agua dentro de la plantación, hay que hacer drenaje, recolectar semanalmente los chireles y mazorcas enfermos en bolsas plásticas de polietileno, posteriormente quemarlos, apartarlos completamente del sitio de la parcela, realizar cosechas frecuentes, sumergir las mazorcas enfermas en querosén o gasoil para su posterior destrucción, quemarlas, retirarlas, quemarlas, abrir un hueco ahí, de manera de que esas esporas pues no contaminen. Y protección de frutos menores de 3 meses con aplicaciones de óxido cuproso, unos 2 kilogramos por hectárea, en las épocas de mayor fructificación. Control periódico de maleza, fertilización de la plantación de manera fraccionada, ojo, teniendo el análisis de suelo, lo mejor, poda fitosanitaria todos los años, el número de veces dependerá de las necesidades de la plantación. Ojo, y cuando yo hago esto, no solamente estoy controlando monilia, estoy controlando los otros hongos. Es decir,
El control de enfermedades se correlaciona porque una de las causas que incrementa el nivel de volatilidad o de población de esporas es la condición climática basado en la propensión de un microclima. Cuando tenemos un microclima a causa de la condición externa de temperatura, de humedad, de precipitación y hay alta densidad, eso condiciona que la IFA del hongo, las IFA de los hongos incrementen su tasa de contaminación y si a esto le sumamos una mala fertilización, más aún. Hay que quemar el material enfermo. Es decir, el protocolo tiene que ser completo. Porque si yo hago todas las labores y dejo el material por allá lejos, ¿qué va a pasar con el viento? Va a traer nuevamente las esporas. Entonces hay que quemarlo, hay que extinguir, hay que romper con ese ciclo. Miren ustedes acá el efecto del manejo cultural en el control de monillas, es decir, cómo haciendo un control cultural, es decir, no aplicando ningún producto, solamente haciendo control cultural, miren cómo se disminuyó, se vino abajo. Pero aún así se generó un ciclo, es decir, Monilla buscó en base a las precipitaciones, a las lluvias, pero a punta de control cultural, miren cómo se disminuyó la incidencia de Monilia. Efecto del manejo cultural en control de Monilia. Mancha chocolate, miren cómo se disminuyó. Es decir, acá la incidencia de punto de aceite era mayor. Mancha de chocolate, miren cómo se disminuyó significativamente. En cuanto a lo que es frutos con jivas, es decir, viene así la curva. Luego se incrementó, luego bajó otra vez, buscó a subir otra vez, bajó. ¿Y a qué se debe esa bajadas y subidas? A la condición climática, en gran medida. Y también a los ciclos de desarrollo de la enfermedad. Miren la coloración pardo amarillenta, baja cuando comienza, mira, nada más comenzando el manejo cultural, miren cómo se disminuye la incidencia. Sube, baja nuevamente, sube y luego vuelve a bajar. ¿Por qué? Porque es una competencia entre la carga de la espora, es decir, debemos de ganarle a la esporulación. Entonces, al inicio no lo vamos a eliminar al 100%, pero ya consecuentemente en el tiempo se logra ese propósito. Efectos del manejo, miren acá en momificación compacta, se redujo en apenas pocos meses, a diferencia de frutos con jiba, mancha con chocolate. ¿Por qué? Porque este es el ciclo ya final, este es el ciclo final ya de lo que es monilia, la etapa final, momificación. Entonces, miren cómo entonces, cuando ustedes cortan el ciclo desde momificación, la carga de esporulación va a ser menor. Acá vemos el efecto del manejo cultural en el control de monilia. Mira, poda fitosanitaria, es decir, prácticamente al hacer las podas, al mejorar fertilización, al hacer lo que tiene que ver con incrementar la tasa de vientos, digamos, de evitar el exceso de humedad al interno del huerto, de la plantación, miren ustedes cómo se mejoró significativamente. Esto que ustedes ven acá en naranja son los frutos enfermos y en amarillo son los frutos sanos. Es decir, que en apenas meses se revirtió significativamente. Es decir, se pasó de casi 7.000 frutos enfermos en apenas 4, 5, 6, 9 meses a menos de 500. Luego al mes 10, menos de 100. Pero aún así es una competencia, es decir, no vamos a poder exterminar completamente, porque recuerden ustedes que esas esporas están en el ambiente. Acá vemos lo que es mazorca negra, lo que es Phytophthora palmivora. Es una enfermedad ocasionada por oomicetes, que a diferencia de los hongos poseen estructuras reproductivas con flagelos que les permiten movilizarse en el agua y reciben el nombre de zoosporas y atacan todos los estados de desarrollo de la planta, especialmente los frutos. Después de la moniliasis, es una de las enfermedades más limitantes en el cultivo del cacao y puede causar hasta 30% de las pérdidas en su producción y la muerte de los árboles hasta en un 10%. Entonces, el más común, es decir, dentro de lo que son los agentes causales de esta enfermedad, está Phytophthora palmivora, pero también se ha encontrado en diversas regiones cacaoteras a nivel mundial patógenos como Phytophthora megarica, Phytophthora caccici, Phytophthora citrophora,
Entonces, bueno, pero una vez más les reitero, el más común es Phytophthora palmivora. Entonces, los síntomas y signos, debido a que el patógeno es favorecido por el agua libre y las altas condiciones de humedad, recuerda, es muy similar a lo que estuvimos hablando con Monilia, es posible que durante la etapa de vivero las gotas de agua que salpican desde el suelo caigan a las hojas e infecten las plántulas con Phytophthora palmivora. Entonces, ese daño se reconoce como una quemazón en la hoja, ¿no? A nivel de vivero o a nivel de plantón recién instalado. Cuando el patógeno ataca los frutos, el daño es similar a Moniloctora. Sin embargo, la mancha negra sobre lo que es el fruto es uniforme a diferencia, por eso se diferencia, y tiene límites bien definidos. Es decir, de ahí proviene, ahí se genera el nombre de lo que es mazorca negra. El ataque viene acompañado de la respectiva esporulación, que es el medio, como ustedes saben, de reproducción de este patógeno y se reconoce con que aparece una pelusa de color blanco sobre lo que es la mancha negra. Ahí vemos lo que es la mancha de color café, empiezan a aparecer en uno de los extremos del fruto y en pocos días las esporas cubren completamente al fruto. Entonces es fundamental que tengamos en cuenta esa diferenciación entre mazorca negra y lo que es monilia. ¿Cómo lo controlamos? ¿Cómo controlamos mazorca negra? En primer lugar, es recomendable realizar poda, es decir, fíjense ustedes la recomendación similar a monilia. ¿Para qué? Para mantener altura adecuada. Luego, con esa práctica de manejo, debemos de unirle lo que es el control de la utilización, eliminar frutos enfermos. También se debe eliminar lo que es malezas. Eso favorece el aumento en cuanto a lo que es la humedad del lote. Y además sirven de hospedante. Entonces tenemos que saber caracterizar todo el microclima que se tiene. Luego, en segundo lugar, sería conociendo que Phytophthora se mueve en el agua, es necesario que el cultivo esté en un lugar que no se inunde, que no exista encharcamiento. En el caso contrario, deberán realizar los respectivos drenajes para controlar la cantidad de agua en el suelo y evitar la afectación de las raíces. De tercera recomendación, cuando el tronco se encuentre afectado, se deben realizar cirugías que constan de retirar el tejido necrosado y aplicar una pasta cicatrizante con un fungicida a base de metalaxil o Bancocep o cualquier otro cuyo ingrediente activo esté formulado para combatir omicetos. Ahí está el micelio del hongo, se forman las esporas, la pudrición interna daña parcial o totalmente la semilla, el ciclo de vida de mazorca negra, los frutos de distinta edad se infectan, 5 días después aparece y se desarrolla la mancha color café, 3 días, luego de 3 días la mancha cubre todo el fruto y empieza a producir esporas, después de 3 días el micelio cubre todo el fruto, y el agua, las hormigas y otros insectos propagan las esporas. Mazorca negra es la enfermedad más importante o es una de las más importantes en cacao conjuntamente con lo que es monilia. Vemos lo que es la reducción de la cantidad de sombra en una plantación es la medida más eficaz o más directa que debemos de hacer. Las almendras se infectan, resultan inservibles y en un plazo de 10 a 15 días la mazorca está completamente podrida, por eso tiene que retirarse y quemarse. La enfermedad puede ser manejada por la combinación de tres enfoques, como lo he dicho desde el inicio. Manejo cultural, uso de cultivares resistentes y aplicaciones de fungicidas preventivos. Sino esperar que esté allí la carga de esporas muy alta, sino que tiene que ser preventivo. Las prácticas culturales solas no combaten totalmente la enfermedad, pero son importantes. Entonces, la reducción de la cantidad de sombra de una plantación puede ser una medida eficaz para mermar la incidencia. También, miren ustedes, hay que realizar los cortes y recolectar las mazorcas maduras cada 8 días, realizar aspersiones de fungicidas cúpricos en los picos de producción para proteger mazorca, similar a la recomendación con Monilia. Estas aspersiones deben de hacerse de 21 a 31 días, estudiar cuidadosamente si las aplicaciones económicamente son viables. Yo digo completamente que sí. Y bueno, investigar cuál híbrido puede ser resistente que tengamos disponible en la zona para poder hacer planes pilotos de investigación. También a nivel ya de Latinoamérica, a nivel de otros países,
Por ejemplo, en Costa Rica, los clones que vienen marcando el nombre UF29, el CC41, ayuda muchísimo a pues generar ese tipo es decir, de resistencia. Acá vemos lo que es escoba de bruja, Moniloctora perniciosa, escoba de bruja, mal de machete, daña los tejidos conductores, lo que es xilema y floema, lo afecta generalmente. Y para el caso del mal de machete, el hongo siempre infecta al cacao por medio de lesiones de los troncos y ramas principales y puede matar a un árbol rápidamente. Entonces, en un plazo de 2 a 4 semanas, la copa entera se va secando. Es decir, comienza secándose por la copa, permanecen las hojas muertas adheridas al árbol por mucho tiempo. Es decir, las lesiones o los daños, como su nombre lo indica, se disemina fácilmente por las herramientas que se utilizan. Entonces, si se disemina por las herramientas, es importante la desinfección de las herramientas cuando estamos haciendo podas. Es decir, esta es una enfermedad que es transmitida o es, digamos, es diseminada por el no desinfectar las herramientas. Eso es clave que lo tengamos en cuenta. La desinfección de las herramientas dentro de lo que es el protocolo. Esa parte es fundamental y así nosotros vamos a poder garantizar la asepsia. Entonces, este hongo es causado por Ceratostitis fimbriata, puede ser transmitida incluso por coleópteros o por las herramientas. Entonces, este hongo produce la mayoría de sus esporas dentro del árbol, en las galerías que puede estar haciendo el insecto, este coleóptero, y por medio de él son transmitidas hasta un nuevo huésped o por las herramientas. Entonces, estos síntomas o los síntomas característicos de esta enfermedad se presentan en la parte aérea de la planta, es decir, comienza en la parte más alta con un amarillamiento. Eso es bueno que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, este coleóptero, este adulto de coleóptero, es el que abre la galería y va insertando o genera lo que es la contaminación de el tronco, de la parte maderable. ¿Qué podemos hacer como control? La prevención, como ustedes saben, siempre va a ser la mejor opción para combatir enfermedades. Consiste en evitar realizar heridas innecesarias al árbol. La cicatrización de las heridas y los cortes realizados en las labores de poda son de gran importancia. Podemos nosotros hacer desinfecciones con hipoclorito de sodio al 10%. Y por supuesto, es necesario cortar la planta. Si la infección ha avanzado muchísimo, picarla y quemarla para cortar el ciclo de ese insecto, al igual que desinfectar las herramientas. Va a ser parte del proceso. Es decir, tomar decisiones. Si nosotros esperamos que avance la enfermedad, se nos va a generar un serio problema. Roselinia, lo que es Roselinia, miren ustedes allí, cómo también genera afectaciones a nivel de raíz, genera afectaciones a lo que es nivel de tronco. Entonces, en cuanto a lo que es llaga estrellada, a lo que es Roselinia, lo que tiene que ver con la podredumbre negra de la raíz del cacao, es un hongo que se encuentra como parásito facultativo en algunos suelos de regiones cacaoteras. Uno de los principales signos y síntomas, se observan síntomas de amarillamiento en las hojas y marchitamiento generalizado, no en la parte más superior, sino generalizado. Entonces, hay que proceder a generar control, a hacer control. Nosotros podemos controlar utilizando microorganismos, tricodermas, micorrizas. Eso ayuda a favorecer un equilibrio y la salud del suelo. Es decir, está comprobado que aplicando lo que es tricoderma, aplicando lo que es microorganismos, lo que es trabajando con micorrizas, favorece un equilibrio. Pero hay que hacerlo antes, es decir, de manera cultural, mantener constante este tipo de aplicaciones. El toconeo, es decir, nosotros hacemos un toconeo con herbicida de aquellos árboles maderables o de cacao que se eliminan dentro de los lotes, ya sea por regulación de sombra, renovación de cultivos, entre otros. El toconeo acelera la muerte del sistema radicular, disminuyendo la posibilidad de generar hospederos para el
patógeno. Entonces, se trata de nosotros cortar con la incidencia, cortar completamente con el ciclo de esta enfermedad. También acá está anthracnosis, Coletotrichum glospheroidae, mal de hilacha, lo que es pericularia colegara, lo que es, miren ustedes cómo va invadiendo completamente lo que es el tronco, afecta lo que es el desarrollo de flor, es causada por el hongo Pedicularia colegara, el mal de hilacha, se manifiesta con la presencia de esos hilitos blancos que cubren tallos, ramas, hojas. Entonces, es muy común cuando hay una humedad muy alta y cuando no se hace poda. Por eso les digo que es muy común cuando hacemos control muy bien de monila, estamos controlando el resto de enfermedades. Cuando el crecimiento de estos hilos blancos son en las hojas, produce un secamiento de ellas, es decir, afecta a todo lo que es el área fotosintéticamente activa. El manejo de esta enfermedad consiste especialmente en la prevención e implementación de las labores que se deben realizar en el cultivo, es decir, como podas adecuadas, regulación de sombra y nutrición. Y cuando se presenta la enfermedad, se deben realizar cortes y eliminaciones de las ramas enfermas, aplicación de pastas cicatrizantes sobre las heridas en los cortes de las podas y desinfección de las herramientas. Siempre el protocolo para controlar enfermedades en cacao es muy similar. Entonces, el manejo es integrado, como es similar, es un conjunto de diversas estrategias con el uso de diferentes controles, conservando el medio ambiente. Entonces, no nos olvidemos de las micorrizas, de tricoderma, de boveria, de bacillus, de las podas y del monitoreo. Entonces, los controles ya, por favor, no solamente son químicos, son culturales, son mecánicos, son físicos, biológicos, etológicos, genéticos, legales y de último es el químico. Esa parte es fundamental que la tengamos en cuenta. También tener un plan de acciones en base al conocimiento de las dinámicas del campo, anotar condición de lluvia, condición de calor, meses de mayor precipitación, meses de mayor incremento de temperaturas, meses donde hay más frío, donde la temperatura disminuye más, meses donde hay más viento, donde hay menos vientos. ¿Y es porque esto es importante? Porque eso configura el incremento de las tasas poblacionales de los hongos, de las enfermedades. También vida de la plaga, daño de la plaga, acciones para mejorar en la plantación y las acciones para prevenir el daño de las plagas. Es decir, hay que tener un calendario. Es decir, hoy en día el agricultor de avanzada tiene que aprender a trabajar con cronograma, con tiempo. Entonces, la tarea está basada en monitoreo, exploración, muestreo, también desarrollar posteriormente la toma de decisiones para el control biológico y ya de último lo que es el control químico. En cuanto a lo que es control cultural, tiene que ver mucho incluso la primera práctica del control cultural, ¿cuál es? La fertilización. Y la primera práctica de la fertilización, ¿cuál es? Trabajar el factor limitante. ¿A qué nos referimos? Encalado, uso de materia orgánica y, por supuesto, fertilizar en base a la disponibilidad de humedad en el suelo. Luego están las podas, cortar las mazorcas a tiempo. Otro punto tiene que ver con el control genético, caracterizar clones que sean resistentes, clones que puedan hacer frente a las diversas enfermedades, control mecánico, lo que es el retirar las mazorcas, colocarlas en una fosa y posteriormente quemarlas. En cuanto a lo que es control biológico, la utilización de micorrizas, Beauveria, tricoderma, microorganismos de montaña activados. Eso nos ayuda a mantener bacterias benéficas, hongos benéficos, agentes de control biológico. Entonces, cuando yo aplico constantemente ingredientes activos, no solamente estoy tratando de combatir a una enfermedad, a una plaga, sino que estoy eliminando a la fauna o a la microfauna, a los microorganismos benéficos. Entonces, por eso la aplicación excesiva de ingredientes activos constantemente no se recomienda. Control físico, los drenajes, control etológico, mira aquí todo lo que es la ocasión de trampas, todo lo que tiene que ver con la desinfección, limpieza, podas, regular luz. Entonces es fundamental que nosotros estas labores, es decir, control de plagas y enfermedades en cacao y en café, tiene que ver mucho con gestión de la sombra. También, por supuesto, si vamos a hacer una aplicación, los productos a base de cobre, azufre, metalaxil son muy buenos. Y el control
de plagas y enfermedades va a estar referido desde lo que es el momento de vivero. Aplicar o controlar huevecillos, aplicar productos para el control de plagas, para el control de hongos, por ejemplo, para controlar plagas cada 8 días, intercaladamente, dependiendo de la presencia o no de plagas, gusanos cortadores, chinches, pulgones, grillos, aplicar lagnate, karate, virate, furadán. Para controlar hongos, se puede aplicar Amistar, Cupravit, ojo, como preventivo a los 8 días después de aplicar la primera dosis de Mancozeb o Ridomil. Y estas serían las dosis para el control desde la etapa de vivero, para controlar y hacer ese tipo de control. Y en cuanto, presten atención por favor, en cuanto a lo que es control químico, un momento, tomar un poco acá. En cuanto a lo que es control químico, la aplicación de fungicidas como los basados en cobre. Es decir, si ya hemos hecho todo lo que les comenté y de último dejamos el control químico, hidróxido de cobre se aplica a los árboles de cacao en forma de suspensión acuosa, generalmente antes que aparezcan los síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones climáticas son propicias. Entonces es bueno saber cuáles son los momentos donde hay alta precipitación, mucha humedad. ¿Cuánto se aplica? De 3 a 5 kilogramos por hectárea, dosis total, y para diluirlo de 600 gramos a 1 kilogramo en 200 litros de agua. Fosfatil de aluminio, 750 gramos o 0,75 kilogramos por cilindro. Un cilindro me refiero a 200 litros de agua. Y dosis total en una hectárea de 3 a 3,5 kilogramos. Cupravit, oxicloruro de cobre, de 5 a 8 kilogramos por hectárea. Por cada cilindro aplicamos medio kilogramo. Flutalonil más cactán, 40 gramos por mochila. Triadimifón, 500 gramos por hectárea, la dilución en 25 a 30 gramos en 100 litros de agua. Tebuconazole, 40 a 60 centímetros cúbicos en 100 litros de agua, lo que sería 0,5 a 1 litro por hectárea en dosis total. Entonces, esta sería la relación en dosis total para una hectárea y la dilución como productos para el control químico, que muchos de ellos se utilizan para el control preventivo. La aplicación de fungicidas como los basados en cobre pueden ayudar, como ustedes saben, a controlar y a prevenir la enfermedad. Caso puntual, sulfato de cobre pentihidratado. 0,6 litros en 200 litros de agua, se aplica totalmente 2 litros por hectárea, o el ozono, concentraciones de 0,2 a 2 partes por millón en el agua de riego mediante aspersión foliar, se recomienda una dilución en 0,2 partes por millón de ozono en agua. ¿Para qué? Eso ayuda a aumentar concentraciones siempre y cuando existan elementos discordantes en aguas que no sean de calidad. El ozono es muy bueno. También el sulfato de cobre pentihidratado, ojo, como preventivo, pero no quiere decir que apliqué sulfato de cobre pentihidratado, apliqué ozono y no estoy podando, no hay drenaje, no estoy fertilizando bien, no estoy haciendo monitoreo. De igual manera, Monilia me va a ganar porque es un hongo especializado o escoba de bruja o me va a ganar mal de machete. Entonces es necesario que yo entienda la dinámica de que tengo una población, tengo un ser vivo allí que está interactuando con un medio ambiente abierto. No lo tengo en un invernadero. Es un medio abierto, hay viento, el viento trae esas esporas. Entonces es un combate constante. La aplicación de fungicidas como los basados en cobre ayuda a controlar, como ustedes saben, pero también tenemos lo que es el caso del caldo sulfocálcico. La dosis recomendada de caldo sulfocálcico es de 200 a 250 centímetros cúbicos por bomba de 20 litros de agua. Se puede aplicar foliarmente utilizando 4 a 5 litros de caldo para 200 litros de agua. También se puede usar medio litro de caldo para una bomba o mochila de 20 litros. Caldo bordelés para cacao. La dosis de caldo bordelés generalmente se recomienda entre 600 a 1000 gramos por cada 100 litros de agua. Esto equivale a una dosis máxima de 1 kilogramo por 100 litros de agua o 10 gramos por litro. Es importante respetar el tema de las dosis, la dilución y la cantidad por mochila asperjadora y la cantidad total por hectárea. Una vez más, es importante que tengamos en cuenta la dilución, cuánto se diluye en agua, cuánto se diluye en la mochila, la dosis total por hectárea. Eso es bueno tenerlo en cuenta. Entonces, el manejo de las enfermedades en cacao están referidas a poda, nutrición, manejo de drenajes, manejo de malezas, cosecha oportuna,
purga total de mazorca, nada de mazorcas infectadas, eliminación de frutos enfermos, aplicación de fungicidas preventivos. Esa va a ser el orden para nosotros controlar enfermedades en cacao. Si yo hago purga total de mazorca, aplico fungicidas, cosecha oportuna, pero me olvido de la nutrición, del manejo de drenaje y de maleza, va a haber enfermedad. Es decir, tengo que hacer todas las labores. Entonces, acá vemos lo que es el manejo del mal del machete, desinfectar las herramientas, aplicar cubrecorte, evitar la siembra de plantas con portainjerto susceptible, eliminar árboles enfermos, manejo de roselina, nutrición, aislamiento de árboles enfermos por medio de un zanjo de 30 centímetros por 30 centímetros, eliminación de árboles enfermos y desinfección del suelo. O sea, la poda es fundamental. Eliminar ramas que impiden visualizar mazorcas enfermas, eso también es importante. Conservar siempre limpios los drenajes, no solamente hacer drenaje, sino que estén limpios, y regular la sombra y facilitar la circulación de aire por el cultivo. Entonces, bien, vamos a ver acá si alguien escribió algo. Ok. Voy a proceder a compartir otro PPT, que es el de plagas. Creo que es este. Vamos a ver si es este. No, no es este. No, un momento. Este que está acá. Sí, este es. Ok. Para plagas, también tenemos, de igual manera, control cultural, mecánico, físico, biológico, etológico, genético y legal. Tenemos lo que es monalonio, se puede presentar en el campo, las afectaciones. Está, por supuesto, lo que es carventa. Tenemos la aparición, o puedes haber la aparición de lo que es el chinche del cacao, lo que son los tricks y la hormiga cortadora, ¿no? La famosa hormiga arriera, zampopo, bachacos. Entonces, es fundamental que tengamos en cuenta sus controles, sus diversos controles, en comenzando con el cultural. Entonces, como ustedes saben, hoy en día se hace necesario un manejo ecológico, tanto de plagas como de enfermedades. Hay que trabajar con estrategias. O sea, la primera estrategia, establecer una plantación sana con un buen diseño agroforestal apropiado, utilizando un material genético adecuado. Segunda estrategia, fortalecer el cultivo, un buen crecimiento para resistir a plagas, buscando tener una producción de alta calidad. Tercera estrategia, asegurar que el ambiente favorezca el cultivo y los agentes de control natural. Ahí entra lo que es el sombreamiento. Y la cuarta estrategia, suprimir las plagas directamente. Entonces, para ello es necesario hacer uso de agentes de control biológico para generar un control que no conlleve la afectación de los microorganismos. Los tricks, como ustedes saben, son insectos de características pequeñas, ampliamente dañinas en diferentes cultivos, lo que se encuentra principalmente, como ustedes saben, el palto, el aguacate, los cítricos, las hortalizas, el maíz, pero también el cacao no escapa de lo que es las afectaciones o la incidencia de este insecto. Ok, los tricks son insectos característicos pequeños, ampliamente dañinos en diferentes cultivos. Entonces, los daños se originan principalmente ¿por qué? Por la succión de la savia, de las células vegetales, afectando así el área fotosintética de la planta, generan o como síntomas se dan casos de malformaciones de frutas, de coloración de flores, afecta lo que es el polen, consume reservas,
afecta completamente lo que es el confort por parte de la planta. Entonces, tiene una reproducción partenogonogenética de tipo arrenotoquia, perdón, es una ventaja para la especie debido a que a la versatilidad en la composición poblacional. Es decir, tiene una capacidad para mantener genotipos que responden por su expresión a un mejor ajuste de la presión de factores externos, es decir, se adapta muy bien a la condición de su presión. Es decir, si la condición climática cambia, bueno, hay una adaptabilidad. Si se aplica un ingrediente activo, también hay una adaptabilidad. Es decir, hay que tener mucho cuidado con los ingredientes activos que seleccionemos. Entonces, para el control, si podemos controlar desde la etapa larval, hay diferentes investigaciones que se han hecho con diferentes productos para que así nosotros podamos reducir las poblaciones de este insecto plaga. Tienen ustedes el control de adultos, dosis letal media de diferentes productos químicos, esto es de Bayer, si mal no recuerdo. Entonces los daños es causado por el insecto Selenostroctrix rubinocintus, control, acá está lo que es la biología y el nivel de daño, ocasiona una esqueletación de las hojas ante daños intensos. La planta puede presentar muerte regresiva, amarillamiento, porque succiona todo lo que es la savia, las sustancias elaboradas. Tanto juveniles como adultos se alimentan del en vez de las hojas, raspan, succionan el jugo y si el ataque se da sobre frutos, este insecto prefiere alimentarse de aquellos que están más cercanos a la madurez. Entonces hay que tener un plan anual de control químico de plagas referente, tomando como principal elemento el control de los tricks. Entonces hay que ver los diferentes ingredientes activos, si podemos utilizarlos, dependiendo el lugar, el país donde estamos, para generar y hacer un control. El control químico es efectivo en el corto plazo, pero a la larga trae consecuencias adversas, como el caso de también para controlar enfermedades. La floración más abundante en el cacao se da en los meses, bueno, va a depender, ¿no? En el lugar donde estemos, pero en ese periodo, lamentablemente, es donde se dan casos de incrementos de tasas poblacionales de insectos plagas. ¿Para qué? Cuando hay una tasa muy alta de insectos plagas en el momento de floración, ¿qué va a suceder? Va a haber una afectación directa sobre la flor. Entonces hay que definir en cuáles meses podemos nosotros iniciar aplicaciones para controlar huevecillos de los diferentes insectos plagas. Entonces hay que, en primer lugar, antes de comenzar a ver lo que es el tema de los productos para controlar plagas, hay que preocuparse por establecer una plantación sana desde el inicio. Es decir, los técnicos, los especialistas tienen que dar recomendaciones generales, no solamente recomendar un producto, hay que promocionar lo que es desde lo que es el semillero, el vivero, hay que trabajarlo con buenas prácticas agrícolas, estableciendo el vivero en un terreno cerca a lo que es el sitio de trasplante, a una buena fuente de agua, el terreno debe ser plano y protegido de animales, porque así evitamos que se contamine el sustrato, que se contamine las plantas, que se contamine lo que es el vivero. Entonces, allí hay que estar agregando cal para suministrar los minerales a las plantas y desinfectar la tierra, el suelo que estamos utilizando, el sustrato. Para que las plantas puedan presentar un buen crecimiento, se recomienda regar todos los días por la mañana antes que salga el sol. No regar al mediodía en horas donde la temperatura se incrementa porque se puede generar casos de enfermedades. Entonces, es importante considerar desde esta etapa la fertilización foliar de las plantas desde vivero para robustecer y que ella pueda incluso producir sus propias fitoalexinas. Luego hay que verificar la selección del área apropiada para la siembra, el sitio adecuado para el cultivo, tiene que reunir ciertas características y en base a esas características la planta se adapta mejor y puede ser más robusta para enfrentar plagas y enfermedades. Hay que visualizar el factor limitante en materia orgánica, pH, promoviendo promover el incremento de la tasa de asimilación de los elementos minerales. También, por supuesto, aplicando microorganismos. Es decir, ya desde acá podemos hacer un buen arreglo del manejo de la nutrición, del sombreamiento, y así la planta puede producir sustancias que repelen a diferentes tipos de aparato bucal de insectos plagas. Lamedor, chupador de sifón, lamedor de esponja, cortador. La planta puede producir sustancias
con un sabor desagradable para la plaga y lo repele. Entonces hay que fomentar muy bien, de igual manera, uno de los factores que incide mucho en el desarrollo o producción de fitolexina es la fertilización, pero también el confort en base a lo que es la existencia de una poda, perdón, de un sombreamiento adecuado en un 30%. Entonces, el direccionamiento de control de plagas y enfermedades tiene que estar orientado hacia fortalecer un cultivo sano. Selección de materiales aptos para la siembra. Debe de tener un alto rendimiento sostenido durante años, es decir, las características deseables del material. Debe demostrar una alta eficiencia productiva en la zona. Debe tener tolerancia o resistencia natural a las enfermedades. Debe tener una alta calidad industrial cuando los granos son fermentados y secados de forma adecuada. Y un buen manejo de poda. De igual manera, así como lo es para el control de enfermedades, para el control de plagas, la poda va a ser fundamental. Balancear nutrientes, aplicar abonos orgánicos, crear un ambiente favorable para la planta y no para las plagas y enfermedades, establecer un sistema diversificado. Allí van a haber varios tipos de hojarasca, por lo tanto se va a dificultar mucho el confort, se dificulta el confort para la plaga o para la enfermedad. Un buen manejo de sombra, ya lo hemos dicho, lo que tiene que ver con los monitoreos, al caminar la parcela, manejar muy bien el piso, evitar el exceso de malezas, hay que controlar lo que es malas hierbas, suprimir plagas y enfermedades de forma directa. Miren lo que es la desinfección del sustrato. Un compost de calidad no solamente no tiene cobre, perdón, no solamente tiene aluminio, metales pesados, sino que tampoco van huevecillos de plagas. Y acá tenemos lo que es para el control químico de las diferentes plagas. Tenemos lo que es el caso del mazorquero, el chinche del cacao, los tricks, su nombre científico, cómo sería la forma correcta de controlar, de qué producto se puede aplicar. Entonces, en base a lo que es la dosificación, a la recomendación, nosotros podemos comenzar a tomar decisiones. Está el caso de lo que es Carmenta. Su nombre científico es Carmenta foraseminis. Foraseminis, como ustedes saben, proviene del latín foro, perforador, y seminis significa semilla. Entonces, es una manera de nosotros saber muy bien qué es lo que hace en la planta. Entonces, esta carmenta, también llamado carmenta negra o mazorquero, es un lepidóptero que presenta metamorfosis completa, es decir, que pasa por un huevo, larva, pupa y adulto. El daño lo hace la larva al alimentarse principalmente de la placenta del fruto y el mucílago de la semilla. El ciclo biológico de esta especie, desde lo que es la postura hasta el adulto, puede durar alrededor de 71 días. Este ciclo puede aumentar o disminuir en favor de la temperatura ambiental. A mayor temperatura, menor tiempo de desarrollo. ¿Cómo lo controlamos? Hay que hacer aplicaciones directo a las mazorcas. Se puede trabajar con Tracer, cuyo ingrediente activo es espinosad. Se trabaja con 0,1 a 0,2 litros por hectárea. Entonces, ¿cómo nosotros determinamos que está allí la presencia de carmenta, de mazorquero? Al alimentarse las larvas van dejando galerías dentro del fruto cuando alcanzan su madurez y están listas para convertirse en pupas. Van construyendo ese orificio de salida que los adultos abren al emerger, lo que permite la entrada de humedad, y esta condición junto con lo que son las excretas del insecto favorecen la penetración e invasión de otros microorganismos y otros agentes que fermentan anticipadamente el mucílago, es decir, se pierde completamente lo que es el producto comercial. También tenemos lo que es el monalonio, el chinche del cacao. Se puede controlar con tiametoxan o deltametrina, lo que es Actara, nombre comercial, 0,1 a 0,2 kilogramos por hectárea. También los tricks, se puede trabajar con Spinosad, Tracer, 0,1 a 0,2 litros por hectárea. Eso nos genera bajos niveles de toxicidad. Pulgones, podemos trabajar con Spinosad, 0,1, 0,2 litros por hectárea. También con Perquitión, 0,5 a 1 litro por hectárea. Ácaros, abamectina, Vertimed, 0,3 a 0,5 litros por hectárea. Hay que repetir si hay una alta presión. Hormigas cortadoras,
Se puede trabajar con fipronil como ingrediente activo, producto comercial Regen, 0,1 a 0,2 kilogramos por hectárea, y también dipel para controlar lo que es lepidópteros, lo que son los defoliadores, los orugas, y por supuesto el ingrediente activo es Bacillus thuringiensis. Acá tenemos lo que son las cuadros de enfermedades, que ya lo vimos, moniliasis, escoba de bruja, con los diferentes productos comerciales, ingredientes activos y las dosis por hectárea para el control de enfermedades. Es decir, es el combo o es el paquete tecnológico para control a través del control químico de plagas y enfermedades en cacao. Oxicloruro de cobre, tebuconazole, clorotolonil, metalaxil, mancozeb, fosetil, oxicloruro de cobre, pero teniendo en cuenta, como ustedes saben, que esto va a ser la última opción, considerando en primer lugar los controles culturales. Entonces, las recomendaciones profesionales importantes es rotar los ingredientes activos para evitar resistencia, ajustar dosis según volumen de aplicación, 200 a 600 litros por hectárea, de litros de agua por hectárea en cacao, aplicar en horario fresco, mañana o en la tarde, no aplicar en floración si hay polinizadores, usar las EPP, lo que es la seguridad del aplicador, y acá tenemos lo que es las plagas y también miren ustedes cómo se asemeja para el caso de las enfermedades la poda. Si siempre la poda va a estar como que repetida. Si nosotros podamos bien, es decir, hay que invertir en poda, porque si no invertimos en poda, va a haber una reducción de la producción por el estrés de la planta y por la incidencia de plagas y enfermedades. Entonces, cuando podamos bien, no vamos a estar gastando tanto dinero en mano de obra aplicando productos químicos o comprando el producto químico en la tienda. Entonces, hormigas cortadoras, hay que eliminar nidos, aplicar cebos tóxicos, construir barreras físicas, hacer control cultural. Para el caso de ácaros, utilizar ácaros predadores, manejo del fertilizante, extractos naturales. Para el caso de carmenta, trabajar con trichogramma, que es la microavispita, control químico focal. Para el caso del picudo, recolección de frutos dañados, trampas, control cultural. Es decir, hay que tener una serie de medidas para cada plaga, cuando se manifieste una plaga, cuando se manifieste una enfermedad. Si ustedes pueden ver, se repiten ciertas recomendaciones, lo que es poda, fertilización oportuna y monitoreo para tanto control de plagas como de enfermedades. Caso de las hormigas, cortan las hojas de manera de media luna fácilmente, es decir, puede identificar de una manera muy fácil. En el vivero, las hormigas pueden ser combatidas con ajo y con rocoto o chile picante. Con aplicaciones seguidas, esta opción puede ser menos efectiva una vez que las plantas están trasplantadas. Es decir, en vivero se puede trabajar de esta manera. Ya en el campo, se pueden utilizar el método de poner franjas plásticas o telas pegajosas en los troncos de árboles de cacao para evitar que las hormigas, los zampopos, los guachacos, la hormiga riera, suba por las plantas. También, por supuesto, hay que atacar nidos, destruyendo los sitios de alimentación, aplicar agua caliente a esos nidos. En el caso de los gusanos cortahojas o medidores, estos son defoliadores, son larvas de mariposas que atacan generalmente el follaje tierno. El daño más acentuado en la parte laminar de la hoja también existen gusanos que perforan las áreas foliares. Si hay altas poblaciones de gusanos en el vivero o plantaciones en desarrollo, se puede aplicar también rocoto, se puede estar aplicando extractos de neem, se puede aplicar Bacillus thuringiensis. Ojo, pero estas aplicaciones funcionan cuando se hacen antes que la tasa de infestación sea muy elevada. Barrenador de tallos. En el vivero o plantaciones recién trasplantadas se pueden combatir la plaga con aplicaciones de tabaco, una solución concentrada. En plantaciones más desarrolladas o adultas se puede contemplar el uso de trampas para capturar las hembras, para prevenir las puestas de los huevos en las plantas. La hembra del insecto raspa la corteza tierna en la parte terminal y pone sus huevos. Al desarrollarse, las larvas penetran en el tallito y se alimentan internamente. Chupadores o áfidos. Miren allí, son insectos pequeños de color oscuro que siempre se encuentran agrupados en colonias. Hay varias especies de áfidos que atacan el cacao. Estos insectos generalmente están atendidos por hormigas que habitan en los cacaotales. Un buen manejo de sombra mantiene las poblaciones de áfidos bajo control para que no causen daño. Es- Miren ustedes lo importante, una vez más. Manejar sombra también ayuda a mantener reguladas las poblaciones de áfidos. Entonces, acá es fundamental la gestión de poda. Por eso no se pierdan la clase de poda, que va a estar muy completa. Escarabajo,
Hay muchas especies de escarabajo que pueden causar daños en cacao. Estos insectos perforadores son plagas secundarias que atacan troncos previamente afectados. Se pueden combatir estas plagas con las aplicaciones focalizadas de neem o tabaco, controlar de manera natural. Una vez detectado plantas afectadas por estos insectos, se debe eliminar plantas y quemar el resto fuera de la plantación para evitar infestaciones posteriores. Mal de talluelo es una enfermedad que afecta a las plantas de cacao en el semillero y en vivero. La enfermedad provoca que se doble el tallo de la plántula y rápidamente muera. Entonces, es fundamental conocer que estos hongos se encuentran en el suelo y pueden llegar a la semilla por medio del salpique del agua o del viento, como lo hemos visto. Entonces, a pesar de todas las recomendaciones anteriores, se pueden tener problemas, por lo cual hay que probar otras formas. Es decir, por ejemplo, si tenemos casos de mal de talluelo a nivel de vivero, hay que probar tratamientos del suelo, tratamiento del sustrato, del compost, solarización de ese compost. También se puede utilizar un plástico, ya sea negro transparente, para incrementar las temperaturas del material orgánico en vivero y cubrir el suelo que se va a utilizar para hacer el semillero o para lo que es el llenado de las bolsas. Pero como ayer estuve leyendo algo, me gustó mucho, que dice, un compost de calidad jamás va a tener huevecillos de insectos, plaga. Entonces hay que saber muy bien qué tipo de material, qué tipo de sustrato vamos a utilizar, porque si no, el proyecto va a fracasar antes de llegar las plantas a campo. Pero aún así es importante el protocolo de desinfección. Eso hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta. Entonces acá vamos a ver nuevamente lo que es la consideración para control químico, que eso es muy común que el agricultor lo pregunte, pero ojo, vean esto que está acá para controlar plaga, para controlar enfermedades, teniendo en cuenta su aplicación en preventivo, teniendo en cuenta también, presten atención, el control cultural, el uso de la fertilización. En una de las clases posteriores, yo les voy a estar hablando sobre la utilización de agentes de control biológico, la liberación de trichogramma, la liberación de coccinélidos, la utilización de agentes de control biológico para enfrentar a los insectos plagas. Cómo se libera, cómo se aplica, cuál es la dosis. Y también, por supuesto, la utilización de tricoderma, la utilización de Beauveria, la utilización de Bacillus y la elaboración de biofertilizantes líquidos y sólidos. Entonces, el agricultor de avanzada o el agricultor moderno debe de construir su plan o su paquete tecnológico en donde esta información que les estoy colocando acá muchas veces no los dan en la tienda. Es decir, muchas veces la tienda agroveterinaria te dice, bueno, aplica este producto, esta es la dosis, este es el ingrediente activo, sí, esa enfermedad está muy fuerte, ok. Pero una vez más te reitero, lo que es trabajar muy bien la densidad, si tienes alta población, alta densidad en cacao, hay que estar atento a las podas, drenajes, fertilización, trabajar los factores limitantes del suelo, verificar cómo se está comportando la infiltración del agua. Y otro punto es el monitoreo, es revisar cómo nosotros, a través de diagnosticar lo que está sucediendo en la plantación, podemos tomar decisiones rápidas de control. ¿Y cuáles serían esas recomendaciones? Estas que están acá. Vamos a ver acá. Esto no es, por ver, esto que está acá. Nosotros tenemos que evaluar las plagas, evaluar muy bien las enfermedades. Hay que saber el área total de la parcela, dimensionar, dimensionar el área total de monitoreo, conocer la plaga que vamos a identificar o conocer todas las plagas que pueden atacar la plantación. ¿Cuál va a ser el patrón de muestreo? Lo hemos hablado, que va a ser cada semana. Y cuando nosotros hagamos el monitoreo hay que verificar
tronco, rama, hoja, mazorca y flor. Es decir, no podemos monitorear todo el árbol completo y reportamos, no tenemos que decir dónde está el nivel de daño, tanto de la enfermedad o de la plaga. Entonces, la unidad muestral es la unidad que se realiza la evaluación de la plaga y a la que se le aplica el valor del parámetro. O sea, hoja, fruto, planta, raíz y por supuesto, ¿por qué no se puede trabajar con trampas? El parámetro es la característica de la plaga o su efecto que se desea cuantificar. Por ejemplo, puede ser población de insecto plaga o puede ser órganos afectados en porcentaje, frutos afectados y hojas afectadas. Otro punto es el parámetro de evaluación de incidencia, es decir, cómo a través del caso de enfermedades, cómo es el avance o el nivel de incidencia de Monilia en una mazorca. O sea, incidencia es igual al número de unidades afectadas por 100 entre el número de unidades evaluadas o verificadas. Otro punto va a ser la severidad. Severidad es la proporción del área-volumen de unidad de muestreo, planta, hoja, fruto, raíz, afectada por la enfermedad. Esta se mide en porcentaje, en grados de escala o lo que tiene que ver con establecer un rango entre 15, 10, 20% de niveles de afectación. Y los parámetros de evaluación de plagas, en el caso de enfermedades, la evaluación de severidad en porcentaje, miren ustedes como, por ejemplo, 0%, 10% del área total que cubre lo que es el área del área de la hoja, 40%, miren, 90%, 80%, y de esa manera nosotros podemos hacer los reportes. Los parámetros de evaluación de plagas y enfermedades. Está la escala que está constituida por grados. Cada grado de escala representa un rango de severidad. Entonces, si el grado es 1, el grado es 2, el grado es 3, hay un porcentaje afectado para darle un número al nivel de daño. Entonces, esto se establece en un informe donde nosotros podemos hacer el monitoreo y colocarlo allí en el diagnóstico. Otro punto es la severidad de enfermedades. Por ejemplo, bueno, esto es un ejemplo para sigatoca, que no ataca al cacao, pero en el caso, por ejemplo, de una enfermedad que incide directamente en mazorca, puede ser lo que es la mancha negra, podemos nosotros verificar el área total de la mazorca, si es menos del 1%, o si es del 34 al 50%, si es más del 51%. ¿Y esto nos sirve para qué? Para nosotros conocer el comportamiento o el nivel de avance de esa enfermedad en la zona afectada. Como les dije, puede ser en mazorca, puede ser en tronco, puede ser a nivel radicular. Hay diferentes órganos en los cuales una enfermedad o una plaga puede afectar en una plantación. Y acá tenemos lo que es la metodología de evaluación de plagas agrícolas, sin daño, ligero, moderado, moderadamente severo, severo y muy severo. Y esta plantilla o esta cuadrícula tenemos que tenerla para cada una de las plagas, para cada una de las enfermedades. Entonces hay que tener escalas de severidad a través de los monitoreos. Es decir, no es monitorear para solamente darme cuenta lo mal que está la plantación, sino llevarlo a una matemática. La unidad de medida del parámetro es la unidad que permite expresar el valor del parámetro. La infestación, población o por un insecto plaga se expresa en individuo. O sea, en ese punto, nosotros podemos ir escalando en el marco de las comparaciones por área o por niveles dañados. Entonces, como lo hemos visto en el caso particular, por ejemplo, de Carmenta, en el caso particular de Carmenta, su control, como saben, existen muchas medidas de manejo que han sido probadas y demuestran efectos positivos, entre ellos lo que es control cultural, control biológico, control físico, control genético. ¿De qué va a depender del tipo de control que yo establezca? Del nivel de severidad o el nivel de daño que esté ocurriendo en la parcela. Entonces podemos hacer un control cultural, bueno, remoción frecuente de frutos infectados, en el caso de Carmenta, la disposición de los mismos en montones junto con los residuos o cáscara, o el control biológico utilizar trichograma, 50 pulgadas de trichograma por hectárea, que parasitan huevos del lepidóptero y por lo tanto impiden la eclosión de los mismos. Además, estos están ya disponibles en el mercado. ¿Cómo controlamos de forma física Carmenta? Embolse de frutos. Es una medida que denota mucha efectividad. Otro punto tiene que ver con el caso, por ejemplo, de Monaloni, que son hemípteros
caracterizados por presentar una metamorfosis, en donde sus niveles de infestación pueden ser variables. Entonces, este insecto puede causar hasta un 15% de pérdidas y es común encontrarlo en las puntas de las mazorcas. Entonces, hay que identificar dónde conseguir los niveles, dónde conseguir la plaga y dónde o en qué momento puede estar afectando a nuestra plantación. Entonces, así ustedes tienen que hacer, así como este cuadrito que está acá, una metodología de evaluación con unidades muestreales, parámetros, unidades de medida, estandarización de las plagas para, para el cultivo, en este caso estamos hablando de cacao. Entonces, el nombre científico, el nombre común, el órgano afectado, la unidad de muestreo, el parámetro y la unidad de medida. Y luego, por supuesto, el resultado que se tiene. Entonces, estos son reportes muy profesionales para nosotros manejar en nuestro campo. Y acá hay una planilla, por ejemplo, de SENASA, de evaluación de plagas. Miren, una planilla de evaluación de plagas. Datos generales, plagas con distribución uniforme, plagas con distribución dispersa o con foco, registro de evaluación de plagas y actores de validación. ¿Y cómo se evalúan las plagas? Bueno, en zigzag, como se toman las muestras de suelo. Se determinan 10 puntos de evaluación. En cada punto de evaluación se evalúan las plagas en 10 unidades muestrales. Se toma en consideración el efecto del borde y miren al centro también. Puntos de evaluación, nombre común de la plaga, nombre científico, la unidad muestral, parámetro, severidad, infestación, frutos afectados. Entonces, esta información es muy valiosa porque nos permite a nosotros tomar decisiones a tiempo. Sabemos muy bien cómo se está desarrollando e incluso para la siguiente campaña o el siguiente año, nosotros sabemos cómo se comportó cada plaga a lo largo del tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Control preventivo. ¿Por qué control preventivo? Porque sabemos cómo fluctúan los niveles poblacionales en base a una condición climática. Y luego miren ustedes cómo si le damos un parámetro, si cada plaga tiene un código, nosotros podemos incluso de forma numérica saber porcentaje de infestación, niveles de avance, corrección, con registros de información. Es decir, es procesar información. Es algo que hace falta mucho en nuestros campos, en nuestras huertas. Llevar un, con un cuaderno anotaciones y saber muy bien, porque es nuestra parcela, vivimos allí o vivimos cerca, podemos hacer, como una vez más les he comentado, los monitoreos cada 8 días, cada semana. Y tenemos nuestro registro de plaga para nuestro lote, para nuestra parcela. Sabemos muy bien qué producto hemos aplicado, cuándo lo aplicamos, cuál es el periodo de carencia, cuál es el límite máximo de residuo. Conocemos muy bien otras estrategias de control, agentes de control biológico, cuántas pulgadas estamos liberando de un controlador biológico, cómo es la liberación. Eso lo vamos a estar hablando incluso en una de las sesiones. Elaboración de una línea base fitosanitaria. Esa sería una de las recomendaciones importantes que yo les puedo dar, en donde las pautas van a ser reportes con objetivo. Esto para un grupo de agricultores, para una asociación, una cooperativa, donde vamos a tener la plaga, el órgano afectado, el parámetro que vamos a medir y el valor. Y luego, por supuesto, la medición una vez que hemos hecho un control. Es decir, el deber ser es que disminuya la tasa de infestación o el nivel de daño, así como lo vimos en el ejemplo con Munilia, que solamente evaluaron control cultural. Hubo una disminución en cada una de las etapas de desarrollo de la enfermedad. Son pautas para la elaboración de línea base fitosanitaria. Ustedes van a tener este PowerPoint, este PPT, y de esa manera van a visualizarlo, tomarlo en consideración para escuelas de campo. Sobre todo se mide nivel de incidencia, nivel de severidad y los parámetros de medición como pautas para la elaboración del informe de infestación. O sea, recolectamos las diferentes plagas, las diferentes enfermedades, los meses en los cuales aparece en base a la condición climática y cómo nosotros hemos procedido a hacer controles culturales, sobre todo fertilización, manejo de podas, gestión de la luminosidad y seguimos haciendo monitoreo y el deber ser es que disminuya la tasa de incidencia. Y así, no solamente vamos a pensar que es aplicar control químico. O sea, es una de las formas más viables para trabajar el control de plagas y enfermedades en cacao. Bien, estimados,
Supongo que hay muchas consultas, por eso ya les mostré todas las plagas, todas las enfermedades, los métodos de control. Vamos a pasar a las consultas porque este tema es, digamos, se abre mucho al agricultor, afecta muchísimo al agricultor lo que es el ataque de plagas y enfermedades, pero ya con esta información, sobre todo en cuanto a lo que es la importancia, es decir, fundamental, gestión de la luminosidad, gestión de la poda, fundamental fertilización desde el inicio de la plantación y en vivero, cuidar mucho las características del sustrato y del sombreamiento y evitar el estrés, aplicar productos para desinfectar en etapa de vivero y, por supuesto, aplicar productos fitosanitarios desde la etapa de vivero. Muchas gracias, mis estimados, con cada uno de ustedes. Vamos a pasar a la etapa de consultas. Saludos con todos. Pueden hacer las consultas en el chat, yo los leo. Bien, buenas noches, ingeniero. Voy a dar pase con su permiso a lo que es una ronda de preguntas y respuestas. Activar el audio de cada estudiante, por favor. Le voy a pedir que de manera ordenada me levante la manito con el emoji en el presente y darle pase de manera ordenada. Bien, Silvia, te doy el pase adelante. Sí, buenas noches. Sí, Eh, buenas noches, quería hacer, saludos. quería hacer una pregunta. Muchas gracias, más bien, profesor. Mire, cuando hacemos las aplicaciones para la molinia en el cacao, ¿tendremos que hacer las aplicaciones antes que salga el sol o después? Mira, es fundamental que nosotros definamos más que lo que es el tema del horario, que también es importante, lo que es la concentración de los elementos, el ingrediente activo y la dilución según la recomendación de la ficha técnica. El deber ser, el deber ser es, por supuesto, aplicarlo o muy temprano en la mañana o ya al atardecer. Es parte de lo que es la recomendación. Ahora, también va a ser clave el no repetir ingredientes activos. Tienes que tener en cuenta lo que es el uso de clorotalonil, óxido cuproso, lo que es el cobre, lo que es hidróxido de cobre, trabajar en base con lo que son ingredientes sistémicos como el tebuconazole y Senasa tiene un buen protocolo, ¿sabes? Lo pueden buscar por Google. Hay un protocolo muy interesante de manejo de moniliasis. Colocan protocolo de Senasa o el INIA para controlar moniliasis y allí establece de una manera muy clara la importancia de la rotación de ingredientes activos y también lo que tiene que ver con los horarios, que por supuesto tiene que ser muy temprano, pero la hora es importante, pero también, como te he mencionado, la dilución, la cantidad del producto en el agua y la dosis total por hectárea. Eso también es muy importante, ese dato. Otra consulta, por favor. Consultas.
Hola, buenas noches, ¿me escucha? Sí, buenas noches, le escucho. Bueno, ingeniero, buenas noches. No ha comentado mucho usted el sulfopotásico. ¿Qué referencia tienes de esa preparación en control de monilia y otros plagas? Gracias. Caldo sulfopotásico. ¿A eso te refieres? No te escuché bien. Caldo sulfopotásico. Estimado, caldo sulfopotásico, dijiste. No te escuché bien. Sí, caldo sulfopotásico. Bueno, mira, es un mineral ecológico de mucha eficiencia. Se utiliza, si estamos haciendo agricultura orgánica, ayuda muchísimo como fungicida, como insecticida, como acaricida. Es un excelente corrector también de deficiencias de potasio. Entonces, si lo trabajamos como acción fitosanitaria, nos ayuda a controlar ácaros. Controlamos ácaros, controlamos pulgones, controlamos trix. También nos ayuda mucho a estimular propiamente la planta. Y en la sesión que vamos a estar estudiando, yo le voy a enseñar a elaborar diferentes productos y ahí podemos agregar el caldo sulfopotásico. Puedes trabajar, por ejemplo, para preparar una solución estándar, puedes utilizar 4 litros de agua, 2,5, 2 kilogramos de azufre en polvo y trabajarlo con hidróxido de potasio, unos 2 kilos aproximadamente. Y de aceite vegetal utilizas unos 200 ml, ¿no? Eso sería una dosis estándar para trabajar, para incorporarlo. También, en base a ello, paso a paso, vas elaborando este producto y de verdad que es un producto muy bueno, de excelente, ayuda muchísimo a aportar nutrición, potasio y a crear una excelente barrera de defensa para las plantas. Este, se desprende o ha sido una variante de lo que es el caldo sufocálcico, pero en vez de cal, colocamos hidróxido de potasio. Eso lo vamos a estar hablando en la sesión de utilización de bioestimulación y lo que tiene que ver con la sesión de agentes de control biológico. Voy a incluir este punto de lo que es la elaboración de caldos minerales. Otra consulta, por favor. Queridos participantes, recuerden levantar la mano para darle paso a las preguntas. Consultas, estimados, por favor. Ingeniero Romero, las preguntas están siendo explicadas a través del chat. Por favor, lo podría revisar. Ok, acá dice Giovanna. Buenas noches, ingeniero Pablo. Tengo mi parcela de cítrico y en el intermedio de la instalación de cacao tengo mucha incidencia de mazorquero, moniliasis y escoba de bruja. ¿Qué acción recomienda para bajar la incidencia y control? Como te mencioné, primero el tema de la luminosidad, la poda. También debes de trabajar lo que es puedes aplicar un producto a base de cobre y mejorar la fertilización, este, como acción inmediata. Y luego tienes que ver qué producto, por ejemplo, en el caso de mazorquero, puedes aplicar Spinosad. Puedes comprar este producto, Tracer 480 S, y aplicar dirigido a las mazorcas. Esa sería parte de la estrategia de control. Acá dice José Luis Inga, ingeniero, buenas noches. Ayer nos dijo que iba a tomarse un tiempo para explicar y mostrar sobre el orden de aplicación de enmiendas. Es un protocolo.
voy a colocarles un protocolo de instalación de plantas en campo definitivo. Lo vamos a estar viendo en una de las clases. De hecho, lo tengo, pero para ver qué hora es. Son las 8:44. Hay que dejarlo en una clase que no tenga tanto contenido y vamos a colocar el protocolo de instalación de plantas en campo definitivo y, por supuesto, vamos a hablar de la enmienda. Más vale el orden de la enmienda y abono, ayer lo vimos muy bien, incluso con el programa y la fórmula para aplicar la enmienda. Es un protocolo de instalación de plantas en campo definitivo en cacao. Acá dice ingeniero Luis, ¿le consulta con la preparación del polisulfuro de potasio, azufre y hidróxido de potasio? ¿Será bueno? Sí, claro. Sí, por supuesto. Ojo, es bueno, pero no hay que quedarse casado con todo el tiempo aplicando o creyendo que el producto es mágico. Buenas noches. En caso de árboles muy contaminadas con escoba de bruja, ¿bastaría con una poda severa, la cicatrización y eliminación de fuente del inóculo o hay riesgo de que los brotes nuevos? No. Si hay escoba de bruja, tienes que retirar la planta completamente. No hay manera. No, si tienes escoba de bruja, no, no. O sea, va a ser bastante cuesta arriba. Sí, lo más común es que siga apareciendo escoba de bruja. Va a ser muy costoso ese control. Lo mejor es cambiar. Otra consulta, por favor. Pueden escribir en el chat. Julio, te doy el pase. Gracias. Mira, ingeniero, disculpa, volviendo a preguntar, pero es con respecto que me ha quedado pendiente la duda el día de ayer. El tema de ayer estuvo muy interesante y quería aprovechar este momento antes que se me pase y se me olvide. Es con respecto al uso del azufre en la fertilización. ¿Cuánto es la cantidad de azufre que se utiliza para fertilizar o en el primer abonamiento? Eso ayer no pude preguntar a tiempo y no me dieron el espacio para poder preguntar. Gracias. Mira, respecto a cuánto de azufre para lo que es fertilizar plantas, en el caso del cacao, recuerda que la lluvia aporta azufre. Hay que tenerlo en cuenta, hay una carga mínima, ¿no? El agua en cuanto a lo que es precipitación. Entonces, la dosis ideal para el caso de cacao al año va de 20 a 30 kilogramos, pero la lluvia te genera un aporte. Entonces, al momento de instalar las plantas, este elemento no se hace tan importante. Recuerda que con, el azufre está asociado sobre todo para lo que es el control o como defensa natural o barrera natural por parte de la planta. Entonces, se hace imprescindible a través de las aplicaciones preventivas que tú consideres la aplicación de azufre. Es decir, el tema es que no se aplica solo, sino a través de fertilizantes compuestos, como por ejemplo cuando aplicas sulfato de amonio, o cuando aplicas yeso agrícola, o cuando aplicas una enmienda orgánica, como por ejemplo el guano. Entonces, por eso es bueno tener un plan de fertilización porque sabes qué es lo que estás aplicando. Es decir, tenemos que tener el plan de fertilización para conocer qué es lo que estamos incorporando. Entonces, el azufre, como te he dicho, puede ir, es decir, o está aplicado de forma compuesta. Estás aplicando sulfato de potasio. Bueno, ¿cuánto estás aplicando de sulfato de potasio? Bueno, ahí va una incorporación de azufre. Entonces, en la dosis de sulfato de potasio estás incorporando azufre. Entonces, no lo vas a aplicar solo. Entonces, lo que hay que ver, cuánto aporta de azufre, el sulfato de potasio, sulfato de amonio, cuánto estás aplicando para determinar lo que sería la dosis. Pero es un microelemento, por lo tanto, si tú aplicas uno de estos productos compuestos, estás aplicando azufre. ¿Sí me entiendes? Entonces, mm, no se considera tanto porque implícitamente estás aplicando el azufre. Ingeniero Pablo, la aplicación de todos los caldos entonces son buenos para controles en general. Sí, pero o sea, sí son buenos, pero tienen que tener un marco lógico. Es decir, el caldo va dentro de la estrategia. La aplicación de caldo va dentro de la estrategia.
pero no significa que solamente vas a controlar enfermedades, vas a controlar plagas aplicando caldo, no. Tienes que ir en una estrategia completa. Entonces, hoy en día, por favor, llévense de la clase, de esta clase, que controlar plagas y enfermedades es hacer una serie de labores, una serie de actividades, no solamente una, y lamentablemente el agricultor cree que solamente es aplicación de, cree que solamente es aplicación de un producto químico y no necesariamente. Vamos a ver acá si tengo material, déjame ver, del tema de que me dijiste, mira, el tema del potasio. Mira acá, una plantación de 3 años, 10 a 20 kilogramos por hectárea de azufre. Pero cuando tú aplicas, esta es para la pregunta del azufre que está buena, pero cuando tú aplicas, por ejemplo, sulfato de potasio, unos 250 kilogramos de sulfato de potasio, ya estás cubriendo esa demanda de azufre. ¿Sí me entiendes? O sea, ya está la cobertura de eso, de esa cantidad. Acá está una demanda nutrimental para una plantación de 3 años. Entonces, azufre 10 a 20 kilogramos, de potasio tienes que incorporar unas 180 unidades. Eh, Cuando incorpores el sulfato de potasio, ahí va todo el azufre. Ya vas dosificando azufre. Consultas, estimados, escriban allí en el chat, yo los leo, participen. Consultas, participen, nos queda tiempo. En las clases pasadas me hacían consultas de control de plagas y enfermedades. Hoy estamos viendo este tema. Pueden hacer consultas de este tema abiertamente. Consultas, estimados, pueden escribir en el chat. Adelante, Euler. Buenas noches. Sí, buenas noches, Aló, estimado. aló, ingeniero. Le saluda Villalobos de San Martín, Centro Poblado Naranjillo. Saludos, Eh, saludos. Mi consulta es esta, ingeniero. Hablamos de la monilla, hablamos también del eso que es el polvo más conocido como el polvo del cacao, ¿no? Cuando malogra el coco. Eh, ¿Cuál es lo recomendable? ¿Enterrarlo, guardarlo en una bolsa, digamos, de urea bien compactada? Esa es mi consulta, doctor, ingeniero. No, no, pero no te entendí la consulta. ¿Me estás A preguntando de ver, Monilia o de qué me estás preguntando? ya, de la tiza, el polvo blanco más conocido, el polvo blanco que pone en el cacao, ¿no? Si lo topamos en el sol, bastante se levanta ese polvito, ¿no? Y es contaminante. Sí. Ya, ahora, si lo hacemos artesanalmente el trabajo para erradicar, digamos, ¿cómo es recomendable? Enterrarlo, o sea, enterrarlo en el suelo o ponerlo en una bolsa lluvia y compactarlo, o sea, amarrarlo bien. Pero tú me estás hablando del beneficiado del cacao. No, 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 no. Cuando está en verde, ya esa tiza ya se propagó ya en los demás frutos, ¿no? Claro, la Ah, monilla, pues, ya. es conocido como la Ya, monilla. ya. Sí, Claro, pero o sea, tú me estás hablando de la etapa de la monilia ajá. respecto a lo que es ya cuando está
esta que está acá, mira, me estás hablando de la etapa de momificación de Monilia, donde sale ese punto blanco, donde Ajá, está esa hilacha blanca, esta que está acá. claro. Ya, eso es. No, Justamente no, eso ya, que es marrón está entre acá. marrón y verde. Esta. Ya. Sí, justamente, es justamente eso que está con ese polvo blanco. Allá, justamente le cabe. Ahí. Mira, Eh, ajá. mira, es fundamental en cuanto a lo que es controlar una plaga o una enfermedad, saber muy bien a cuál plaga o a cuál enfermedad vamos a controlar. Hay maneras de diferenciar Monilia de mazorca negra, es decir, diferenciar muy bien el hongo para controlar. Tú me estás Ujú. consultando sobre cómo controlar el hongo. Ya, claro, el hongo y la monilla, ¿no? Sí, claro, El hongo pero y la monilla. mira, les comento. Ajá, Hay que hacer un manejo integrado, se llama manejo ajá, integrado de ya, enfermedades. Cuando la manera en la cual ustedes van a reducir la incidencia de la enfermedad es a través de múltiples decisiones. Es decir, no ujú, solamente va a ser aplicando un producto, sino que lo vamos a hacer a través de una estrategia combinada en donde el evitar la humedad relativa alta o evitar cambios bruscos de temperatura a lo interno de la plantación va a ser la clave y eso lo logramos con la tasa de entrada de luz del campo. Es decir, hay que hacer poda, evitar la infiltración, evitar, perdón, evitar momentos en que, por ejemplo, puntos de lluvia, precipitación y que la humedad quede allí por mucho tiempo. Entonces, independientemente del hongo del cual estemos hablando, ese sí, hongo tiene una esporulación y tiene una hifa. Entonces, esa hifa coloniza el fruto a la mazorca cuando la mazorca, la piel, la cáscara está débil, la célula, a causa de que no hay una buena nutrición. Entonces, tenemos que entender qué es lo que da origen a que la plantación esté enferma constantemente. Y es mala fertilización, mala gestión de poda, no gestionar la humedad en el suelo y, por supuesto, también lo que tiene que ver con las buenas prácticas agrícolas de desinfección de las herramientas y calendarizar las labores. Es decir, mira, una plantación de cacao nosotros podemos sacarle el máximo provecho siempre y cuando no solamente le coloquemos inversión de dinero, sino inversión de tiempo y monitoreo. Entonces, ujú, ese muy bien. polvillo, ese polvillo que comentas, se Ujú, tiene que evitar su dispersión trabajándolo o colocándolo en sacos, en bolsas de polietileno para evitar su dispersión, porque cuando está en polvillo, ese es el que se dispersa y ese es el que infecta nuevas mazorcas. Entonces hay que tener ese protocolo de desinfección, de cuidado y promover en las escuelas de campo, con los vecinos agricultores, con la familia agricultora, promover buenas prácticas agrícolas. ¿Por qué? Porque hoy en día hay tanta monilia. ¿Por qué creen ustedes que hoy en día hay tanta monilia? Por el cambio climático, por el abandono de las plantaciones, por no fertilizar bien, por el agotamiento del suelo. Entonces se une todo eso y eso está generando problemas en los campos con esta enfermedad. Ahora, ¿qué hay que hacer? Cambiar la visión, cambiar la manera, es decir, es una guerra constante. Ya hemos visto que no se tiene que monitorear toda la semana. ¿Por qué? Porque puede ser que yo haga un monitoreo una semana, no hay monilia, pero voy la otra y ya hay una infestación o mazorca negra. ¿Por qué? Porque es una interacción constante con el medio ambiente. Y luego no debo de olvidarme, ojo, de aplicar productos químicos, pero dentro de la estrategia. Es decir, es una estrategia múltiple. El producto químico va dentro de la estrategia de 5 estrategias. Son 5 estrategias para controlar monilia que tienen que hacerse constantemente. Oh, ingeniero, es muy caro. No, no es caro. ¿Por qué? Porque a la final vas a tener un buen rendimiento. Ya vimos que Monilia puede afectar el rendimiento hasta en un 50, un 60% o hasta más. Así es, así es. Entonces, la idea
el consejo que yo les doy es podas oportunas, podas eficientes, podas bien hechas, que vamos a tener una clase para podas, y también la aplicación de productos cuprosos, también lo que tiene que ver, como les mencioné, con la cosecha, no dejar la mazorca allí por mucho tiempo. Y por supuesto, retirar las mazorcas infectadas con un protocolo y quemar esa mazorca. Retirarla y quemarla. Eso va a ser clave dentro de lo que es un sistema de gestión de cultivo eficiente. Y ya vimos, cuando controlamos enfermedad, por ejemplo, Monilia, estamos controlando todo el resto de enfermedades. Cuando nosotros hacemos un control cultural con la fertilización eficiente, estamos controlando a todas las plagas. Ojo, siempre y cuando evitemos la contaminación del huerto, la entrada de herramientas que no estén desinfectadas, el prestar herramientas o el que entre cualquier persona al campo, eso genera infestación, desde el calzado incluso. O sea, por eso los grandes fundos agroexportadores de la costa tienen un protocolo, no cualquiera entra. ¿Por qué? Porque puedes infestar y puedes causar un daño económico serio a una unidad productiva. Entonces, ustedes definan sus protocolos, anoten, compren un cuaderno. Esta clase la pueden tener ustedes, la pueden desgrabar, la pueden estudiar, anotar todo. Y tenemos que ser como una especie de vigilante, de policía, evitando combatiendo, el policía combate la delincuencia, bueno, nosotros como agricultores, como agrónomos, vamos a combatir las plagas y enfermedades, evitando que entren a nuestro huerto y poniéndonos de acuerdo todos los vecinos, porque eso también es importante. Yo siempre lo digo. Si usted tiene vecinos que son productores cacaoteros e incluso vecinos que están a 1 kilómetro, eso también puede afectarlo a usted. ¿Por qué? Por el viento. La espora viaja por el viento de una manera muy fácil. Muy bien. Entonces la estrategia va a ser combinada. Bien, mis estimados, muchas gracias por su participación. De igual manera, este tema no se ha cerrado. ¿Por qué no se ha cerrado? Porque vamos a estar hablando de elaboración de caldos, vamos a estar hablando de elaboración de biofertilizantes sólidos, líquidos, vamos a estar hablando de podas en las siguientes sesiones y también le voy a estar hablando próximamente, no sé en cuál de las sesiones, voy a colocar lo que es el protocolo de instalación de plantas en campo definitivo. Bien, mis estimados, muchas gracias. Les doy el pase a AgroCat Perú. Saludos con todos. Les habló el ingeniero agrónomo Pablo Romero Ramos. Hasta una próxima oportunidad. Saludos.